Luego de gozarnos y disfrutar su presencia en la alabanza, queremos liberar esta palabra que el Señor nos dio para que compartamos. Entonces dicen amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Hoy vamos a hablar de algo de la cual Dios nos va a llamar la atención por medio de esta epístola. Hay un llamado, hay algo urgente que Dios está hablando por medio de su palabra y a través del Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo le habla a su hijo amado en la fe. Amén. A ese hijo, en un sentido espiritual, un joven pastor que estaba pastoreando una iglesia, que estaba liderando una iglesia. Y dice así, todos lo tienen: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Toma tu asiento en esta noche. Muchas veces hay cosas en nuestra vida tanto natural, y lo aplicamos a la vida espiritual también, que nos llevan a descuidar ciertas cosas. Situaciones que nosotros descuidamos. Situaciones de las cuales muchas veces perdemos el norte y comenzamos a descuidar algunas cosas o aspectos importantes con respecto a las cosas primeramente de Dios. Y muchas veces eso también va relacionado con lo natural, según el descuido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos de entender algo muy importante. En el capítulo 1 de este mismo libro, vaya conmigo, capítulo 1, perdón, en segunda de Timoteo, esto es primera, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 14. Nos llevan a descuidar el depósito que en nosotros hay. Diga conmigo, en tu interior, decía el otro lado, en tu interior hay un depósito. Hay algo que está guardado en ese depósito, que fue entregado, y es la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces tenemos ese descuido de ese depósito del cual el Señor nos otorgó y nos dio. Por eso dice en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, verso 14, dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora ¿en quién? En vosotros. Decía que a tu lado, guardar es cuidar. Cuida el buen depósito que está en tu interior, que fue dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Guardar o cuidar. Tenemos que cuidar, tenemos que guardar ese buen depósito que fue dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dijimos que muchas veces el descuido viene a la vida del creyente. Comenzamos a descuidar, comenzamos a desenfocarnos, comenzamos a perder el norte. Y miren lo que dice, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 2. Está hablando aquí, nosotros hablamos del buen depósito, de lo que Dios nos dio y está en nuestro interior. Amén. Que se nos fue entregado. Ahora voy a explicar cómo fue entregado eso. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1, nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuchen, que prestemos atención, que le pongamos diligencia, que atendamos a qué, diga conmigo, al mensaje, al evangelio, a la palabra de Dios, al depósito que fue, ¿dónde? Colocado en nosotros, en nuestro interior. Y no sea
que nos deslicemos. La palabra deslizar o desliz en el texto original significa ir a la deriva. Eso significa desliz o deslizar, como dice aquí. En el texto original significa ir a la deriva. Que alguno de los sinónimos, algún sinónimo de esta palabra significa resbalar o caer. Alguno puede resbalar, alguno puede caer. Un pequeño desliz te hará caer, te hará resbalar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso es muy importante, y luego vamos a seguir en el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Primero la palabra, el Señor, ¿a quién creó primero? A los ángeles. Y el Señor ordenó a los ángeles. Todos los ángeles en la eternidad adoraban a Dios, hasta que uno se halló maldad en su corazón y fue Satanás. Y él contaminó el corazón de muchos ángeles. Por eso la tercera cuarta parte de los ángeles se rebeló contra Dios y fueron destituidos. Y él dice aquí que la palabra fue dicha a los ángeles y la palabra fue firme. Decirle, fue firme la palabra. Fue firme la palabra. Y toda transgresión y toda desobediencia recibió su justa retribución, recibió su justo pago. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Y el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Y aquí hablamos en el libro de Timoteo, no descuides el don. Y en hebreo dice, si descuidamos, ¿qué? El don. Una salvación tan grande. Y ahora tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere hablar aquí por medio del apóstol Pablo hablando a Timoteo. No descuides el don. ¿Qué es un don? Primero tenemos que entender qué es un don. Un don, en un sentido natural, es un regalo, es una dádiva, es un presente. Decía que está a tu lado, un don es un regalo, es una dádiva, es un presente. Un presente que hace a alguien superior. Un presente que le entrega a alguien que estima mucho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Génesis. Porque tenemos que entender qué es un don primero para nosotros poder aplicar, de no descuidar esto. Libro de Génesis, capítulo 25, versículo 6. Dice así: pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. ¿Qué dio Abraham a los hijos de las concubinas? Dones. Dones, decir, dio dones, dio presentes, dio regalos, dio dádivas. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea que Isaac era el hijo de la promesa, pero Abraham también tuvo otros hijos también. Pero el que Dios había hecho pacto era ¿con quién? Con Isaac. Él era el hijo de la promesa. Entonces había disputa en la casa, en la familia, con los otros hermanos e Isaac. Entonces Abraham tuvo que despedirlos, pero Abraham no los dejó a la deriva, sino que le dio dones, le dio premios, les dio regalos para que se vayan y puedan subsistir, porque le dio regalía, le habrá dado tierra, le habrá dado cosas para que ellos salieran y no dijeran, este padre que es nuestro es ingrato o solamente ama a Isaac. No, porque sobre la vida de Isaac estaba la promesa de Dios. Amén. Estaba lo que Dios quería hacer con Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Libro de Números, vaya conmigo al libro de Números. Capítulo 18, versículo 29. Estamos hablando de estos dones, son dones naturales. Diga conmigo, son dones naturales. Entonces son cosas naturales. Entonces ahora sabemos que un don en lo natural es un regalo, es una dádiva, es un presente. Es como hoy decimos nosotros, te voy a obsequiar algo, te voy a regalar un presente. Pero antiguamente
no era un regalo, sino que se llamaba don. Era un don, un presente, un obsequio, un regalo, una dádiva. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Que alguien estimaba mucho a otra persona y se lo entregaba. Y en el libro de Números, capítulo 18, 29, dice: de todos vuestros dones, como dice, de todos vuestros dones, que eran dones regalos, que eran dones, cosas que las personas tenían, que podían dar, que podían ofrecer, dice: ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todos vuestros dones ofrecerán ofrenda a Dios. De todo lo mejor de ello ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. De esos dones, de lo que los hombres obtuvieron o han sido premiados o han trabajado o les han obsequiado, tenían que una parte separar ¿para quién? Para el Señor y entregársela. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? Fue un regalo, un don es un regalo, es una dádiva, es un presente. Vamos ahora a Salmo 68. Estamos hablando en el aspecto natural. Ahora vamos a llegar al aspecto espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 68, versículo 18. Amén. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para quienes. Decía que está a tu lado, Él llevó cautiva la cautividad. ¿De quién? Diga conmigo, de nosotros. Decía que está a tu lado, Él llevó cautiva, Él te compró y Él llevó esa cautividad de muerte, ese decreto de muerte. Él al morir, cuando Él sube, lo presenta ante el Padre. ¿Y qué dice aquí el salmista que él está profetizando? Escuche, David está profetizando lo que iba a hacer Jesús. Él está profetizando lo que el Señor iba a hacer. Y él dice que él subió a lo alto, y eso nos está hablando cuando él subió, cuando él murió y él resucitó. Y él al resucitar, él subió y llevó, primero descendió a las partes más bajas y llevó consigo a todos los cautivos y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Amén. Y llevó la cautividad, cargó con todos sus pecados y llevó toda la cautividad y se la presentó, como para que usted entienda, como trofeo ante el Padre. Padre, aquí está el trofeo, acá están todos los cautivos. Porque Él triunfó en la cruz. Llevó la cautividad y dice luego que tomó dones para quienes, para dárselo a quienes, a nosotros, a los hombres. Que es un don, es un regalo, es una dádiva, es un presente. ¿Sabía que el Señor Jesús fue una dádiva para el mundo? El Señor Jesús fue una dádiva. ¿Qué es una dádiva? Un presente, un don. Dice el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó ¿quién? El Padre entregó un regalo al mundo, entregó una dádiva al mundo. ¿Y a quién fue? A Jesús. A este mundo pecador, a esta humanidad pecaminosa, entregó el Señor Jesús como dádiva, como un don, porque necesitábamos nosotros de ese don, necesitábamos nosotros de esa dádiva, y el Padre, que es tan bueno, entregó a su Hijo como dádiva por amor a este mundo pecador. Y el Espíritu Santo, mire qué tremendo que es esto, y el Espíritu Santo también es una dádiva que fue entregada ¿por quién? Por el Padre y por el Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué fue entregada? ¿Para qué fue entregado el Espíritu Santo? Por el Padre y por el Hijo. Para ofrecer todas las condiciones
para tener una vida fructífera y un testimonio poderoso para los seres humanos. Y esto lo podemos ver en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 7. No lo busquen, se lo doy a aquellos que lo quieren anotar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el Señor Jesús fue una dádiva, fue un regalo, fue un don entregado por el Padre hacia este mundo pecador. Y el Espíritu Santo fue un regalo también. O sea, que el don mayor que nosotros podamos tener es que es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Ese es el mayor don, el mayor regalo. Primero al Hijo. ¿Por qué? Porque fue entregado por amor a nosotros, y nosotros al arrepentirnos, al ser lavado y comprado con su sangre, recibimos al Señor. Pero ahora también el Padre y el Hijo entregan otra dádiva, que es al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que nosotros tengamos una vida como fructífera, una vida en el Señor poderosa, una vida en el cual venzamos las obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor, al morir y al subir con la cautividad, dice que tomó dones y se los dio ¿a quiénes? A los hombres. Efesios capítulo 4, vaya. Ya su nombre. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es lo que profetizó ¿quién? El salmista David. Y Pablo nuevamente lo reafirma. Por el Espíritu. Que él llevó cautiva la cautividad de todos los hombres, y ahora a los hombres le dio dones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora vamos a entender qué es un don. Ya conmigo, es un regalo, es un presente, es un obsequio entregado por alguien superior, que ama, alguien que estima. Porque cuando usted le da un presente a alguien es porque lo estima, porque es un amigo o es un familiar que usted ama, que usted aprecia. Amén. Usted va y le compra un presente, le regala un obsequio. Sea grande, sea pequeño, sea mucho, sea poco, pero usted en su corazón siente un aprecio hacia esa persona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es una dádiva, eso es un regalo, eso es un presente. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don? Y ahora vamos a ver lo que son los dones de la cual el Señor está hablando. Y esto se encuentra, vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Claramente que estos dones vienen por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quisieran recibir dones en esta noche? ¿Cuántos quisieran tener dones de parte de Dios? ¿Cuántos quisieran tener esos regalos que Dios te quiere ofrecer y dar? Dios quiere dar dones a la iglesia. Dios quiere entregarte eso. Ya tienes, escucha, ya tienes el mayor y gran don, que es la salvación, que es el Espíritu de Dios. Amén. Pero eso no es simplemente lo que Dios nos quiere dar. Dios quiere capacitar a la iglesia y quiere entregarnos dones a la iglesia. ¿Para qué quiere entregarnos esos dones? Para la edificación de la iglesia del Señor. ¿Para qué quiere el Señor darnos dones? Diga conmigo, para edificar el cuerpo de Cristo. Capítulo 12, versículo 4. Miren lo que dice. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, hay varios dones, pero el Espíritu es el mismo. Estos dones son entregados ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Cuándo son entregados estos dones por el Espíritu? ¿Cuándo fue el momento que son entregados? Cuando Cristo lleva la cautividad y toma dones para dárselo ¿a quién? A los hombres. Por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 5. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay dones y hay diversidades de ministerios.
Verso 6. Y hay diversidades de operaciones. Diga conmigo, hay diversidades de operaciones. El Espíritu opera de diferentes formas. ¿Cuánto dice amén? Él opera de la misma manera. Él no es algo monótono, sino que Él opera de diferentes formas. Hay momentos que sentimos el fuego, hay momentos que sentimos el viento, hay momentos que sentimos un quebranto, que lloramos. Hay momentos que hay un compungir tan grande. Cuando dicen, hay momentos que la misma palabra, Él opera solamente por el poder de la palabra, y la palabra es tan profunda que quebranta los corazones. Él opera así. Gloria a Dios. Su operar es diferente. No es siempre, gloria a Dios, cuando Él se mueve de una manera gloriosa y sobrenatural, porque eso es lo que Dios quiere, que la iglesia sea sobrenatural. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces dice que hay diferentes clases y diversidades de operaciones, pero escuche, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Amén. Todo procede de una misma fuente, que es por medio de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Todo lo que provenga de otra fuente no es de Dios. Por eso la iglesia tiene que aprender y tiene que pedir los dones. Tenemos que nosotros anhelar, pero estos dones, escucha, hay algo muy importante que hoy leía en uno de los comentarios que tenemos nosotros para estudiar, que habla que los dones son dados a aquellas personas que aman a Dios y que quieren servir al Señor. Los dones no van a ser entregados a cualquier clase de persona, sino a aquellos que aman al Señor con todo su corazón y que quieren obedecer al Señor. Amén. Gloria al Señor. Porque los dones no son para exhibición, los dones no son como hoy en día para lucrar, los dones no son hoy en día para exponernos diciendo tengo grandes dones, sino que los dones que Dios da a la iglesia es para edificarnos. Diga que está a tu lado, yo quiero esos dones para edificarnos como iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, el apóstol Pablo le habla a su hijo amado en la fe, Timoteo, y Timoteo tenía dones, pero había algo que estaba pasando, lo estaba descuidando. ¿Qué pasa cuando un don es descuidado? Se convierte en un arma letal. Escuche. Se convierte en algo del cual puede traer perjuicio a la iglesia. ¿Por qué? Porque el don procede de una fuente de ¿dónde? Del Espíritu. ¿Qué pasa si ese don no está conectado al Espíritu? Ese don no va a fluir de una fuente espiritual. Puede fluir de la fuente emocional, puede fluir de una fuente de la cual una puerta se abrió y Satanás se aprovecha porque sabe que ese don tiene esa persona y aprovecha a Satanás para influenciar, pero esa influencia no procede de Dios, sino de las tinieblas. Amén. ¿Cómo usted cree que los brujos o los adivinos tienen esos dones? ¿Cómo cree alguna persona que en algún momento fue algún curandero o algún adivino y se sentó y le dijo a ti te pasa esto? ¿De qué fuente procedió eso? Del mismo Satanás, no de una fuente de Dios. Te va a decir muchas verdades, el brujo o la bruja, muchas cosas te van a decir que te están pasando, que te están ocurriendo. Pero el fin de todo eso que te está diciendo no es para traerte una liberación, sino para traerte una atadura espiritual. Miren cómo opera Satanás, opera de la misma manera, de la misma procedencia, porque él dice que él quiere ser un imitador del Señor. Él se viste como ángel de luz. Entonces dice que los dones proceden de la fuente y de un mismo espíritu. ¿De qué espíritu? Del Espíritu del Señor. Hay diversidades de operaciones que opera por el mismo Espíritu, que es el Espíritu de ¿quién? Del Señor. Y hay diferentes ministerios, pero esos ministerios tienen que operar por el Espíritu del Señor.
¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me va comprendiendo? Amén. Mire, vamos a seguir leyendo. Porque tenemos que entender por qué Pablo. Entonces dijimos que ese don, cuando se descuida, puede ser terrible, puede ser peligroso, Amén. puede ser perjudicial para el cuerpo de Cristo. Porque una palabra que no procedió de la fuente del Espíritu y ese don que no está unido a él, el Espíritu, puede traer confusión muchas veces. Y te puede confundir. Porque no procedió de la fuente divina, de la fuente de Dios. Gloria a Dios. Todo lo que es de Dios, todo lo que procede del Espíritu de Dios, vamos a sentir cuando es de Dios. ¿Por qué vamos a sentir que es de Dios? Primero, tenemos que entender que cuando Dios habla, Dios nos ama. El amor de Dios no va a cambiar hacia nosotros, va a ser el mismo siempre. Aún por los pecados que hayas cometido, Dios te sigue amando. Pero sí, un don que Dios habla siempre te va a llevar al arrepentimiento, siempre te va a llevar a que te vuelvas a Él, siempre te va a llevar a que vuelvas a buscarlo o que te arrepientas de tus pecados. Amén. Pero si ese don que te habla es un don que viene de una procedencia no del Espíritu, te va a decir, dale para adelante, sigue, Dios está contigo. Y tú sabes que tú estás en una condición que no está bien, pero esa persona te dice, el Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor te goza, pero tú sientes en tu interior que esa palabra no bastó en tu corazón, porque tú conoces cómo estás. Cada uno conoce su situación espiritual. Amén. Gloria a Dios. Si estás orando, si no estás buscando, si estás leyendo las escrituras, si estás bien en tu matrimonio, si la cosa, tú sabes cómo estás. Y si esa palabra que viene de Dios no te lleva al arrepentimiento, entonces quiere decir que siempre Dios nos va a llevar a arrepentirnos. Siempre los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento llevaban al pueblo a que se arrepientan, a que se vuelvan a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Verso 6. Verso 7. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu. Escuche, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es la manifestación del Espíritu? Para el provecho de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Para que la iglesia sea nutrida del Espíritu y de los dones. Dones son 9 dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Verso 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí vemos el primer don. ¿Palabra de qué? De sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Según, ¿qué dice? El mismo Espíritu. No hay un espíritu diferente. Todos proceden del mismo espíritu. La palabra de sabiduría del mismo espíritu y la palabra de ciencia del mismo espíritu. Amén. La palabra de ciencia es la palabra que te revela cosas que están pasando y cosas que están por venir. Esa es una palabra de ciencia. Antes dice amén. Amén. A otros, verso 9, fe, el don de fe, por el mismo Espíritu. Y a otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y a otros, el hacer milagros. No es lo mismo el don de sanidad que el hacer milagros. El hacer milagros es mucho más superior al don de sanidad. El hacer milagros son aquellos, ese don es el don que es un don mayor del don de sanidad. ¿Por qué? Porque el hacer milagros es, por ejemplo, personas que ven sin una pierna y Dios hace crecer esa pierna.
Esos son dones extraordinarios, el don de milagros. Y después está el don de sanidad, que Dios te sana. Amén. Dolencias y enfermedad. Pero el don de milagros es un don en el cual es diferente al don de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A otros profecía. Amén. Y a otros discernimiento de espíritus. Y a otros diversos géneros de qué? De lenguas. ¿Cuántos tienen lenguas angelicales? Levanten la mano los que fueron bautizados con este don. Amén. El don de lenguas es el don. Las lenguas es un don. Sí. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes un don, que es el don de lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que no tienen que buscarlo, tienen que pedírselo al Señor. Tienen que decirle, Señor, bautízame. Yo quiero el don de lengua, yo quiero recibir, yo quiero ser bautizado. Gloria al Señor. Y a otros la interpretación de lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo que Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Escuchen cómo dice, como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Decía que está a tu lado, Dios quiere darnos. Él quiere. Le reparte a cada uno como Él quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Gloria a Dios. Entonces, la Biblia nos muestra algo muy maravilloso. Volvamos ahora, sí, de vuelta a Timoteo. Entonces, hay diversidades de dones, diversidades de ministerios, diversidades de operaciones por el Espíritu y todo procede de un mismo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Pablo le habla a Timoteo y le dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Se pueden descuidar los dones? Sí. Porque aquí lo podemos ver por la palabra que hubo un joven pastor que descuidó lo que Dios le dio. Lo que Dios le entregó, este muchacho lo descuidó. Este joven pastor descuidó ese don que había depositado en el buen depósito, como leímos, por el Espíritu, lo estaba descuidando. Decía que está a tu lado, no descuidemos No dudemos del todo. los dones o el don que tenemos. Pastor, pero yo no tengo ningún don. Sí, ¿sabe cuál es el don que tiene? La salvación. Amén. ¿Y qué dijimos recién? Que no descuidemos esta gran Amén. salvación. Amén. Tú no puedes tener don de milagro, don de fe, discernimiento, pero tienes el don de la salvación. Tienes el regalo que Dios te dio. Amén. ¿Y qué tienes que hacer? Diga conmigo, tengo que cuidarlo. Tengo que cuidar ese don. Y eso va a hacer que mientras tú cuides el don de la salvación y busques a Dios y anheles los dones y anheles, porque en el capítulo de Corintios, ¿cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que procuremos los dones. Procurar, en otra palabra, otro sinónimo de esa palabra es desear, es anhelar. La iglesia tiene que anhelar los dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la Biblia que todos proceden de una misma fuente. ¿Qué es un don? Un regalo. Entonces le tenemos que decir, Señor, yo quiero ese regalo que tú quieres darme. Yo quiero ese regalo, yo quiero ese don. Yo lo anhelo, Padre, yo lo quiero. Yo te pido este don. Yo quiero ser útil, quiero este don, pero no para yo ser mayor o ser grande, tener esto, no. Yo quiero para edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vemos aquí que Timoteo estaba descuidando el don, que fue dado por el Espíritu, pero fue confirmado por las profecías, impuesto en las manos, el presbítero, que es el pastor, se le entregó un don. Porque toda persona que está en el ministerio necesita de los dones espirituales para la realización del labor de Dios en la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decir al que está a tu lado, no voy a descuidar lo que Dios está dándome. Voy a descuidar lo que Dios me está dando. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios.
Por eso, mientras hoy preparaba esta palabra, yo meditaba en lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos creyentes han descuidado las cosas que Dios está haciendo? Tantas cosas lindas que Dios nos está dando, nos está hablando. Aún cada palabra que Dios nos está hablando, tenemos que atesorarla, que valorarla, que cuidarla. Porque no es una simple palabra que procede del pastor o del profeta. Es la palabra, es la boca de Dios hablándonos. Y nosotros cada palabra la tenemos que atesorar en el buen depósito. Y decir, Señor, no quiero perder lo que estoy recibiendo. No quiero perder este gozo que estoy recibiendo. No quiero perder este fuego que estoy recibiendo en cada culto. Este gozo en cada alabanza. Esta administración en cada momento de oración. Cuando estamos de rodillas, lo que recibo, lo que siento, no lo quiero perder por nada. No quiero que esto sea perdido por alguna situación, por algún desorden en mi casa, o alguna rabieta en mi casa, o algún problema. No, Señor, no lo quiero perder. ¿Sabe cuál fue el problema de Timoteo? Él comenzó a descuidar. En el versículo anterior le dice Pablo, entre tanto que voy, entre tanto que estoy pronto a llegar donde tú estás, ocúpate de la lectura, le dice, ocúpate de la exhortación y de la enseñanza. Me parece que Timoteo estaba descuidando estas tres cosas. Timoteo era un hombre preparado, instruido y con dones de Dios, pero estaba descuidando. Se estaba descuidando, se estaba apagando. Cuando uno descuida el don se va apagando, el don va menguando. Cuando no estás en el lugar correcto, donde ese don puede ser utilizado, donde no estás en el lugar adecuado, ese don va muriendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y Timoteo lo estaba descuidando. ¿Qué hay que hacer? Diga conmigo, reavivarlo. Se tiene que reavivar. Se tiene que volver a despertar. Se tiene que volver a iniciar, ir a la fuente del Espíritu para que los dones, para que la vida espiritual recobre vida y eso vuelva a fluir como tenía que fluir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él lo estaba descuidando. Pablo le dijo tres cosas importantes. Ocúpate, mantén tu mente, mantén tu corazón, mantén tu vida centralizada en esto. En esto te debes de ocupar. Me parece que él se estaba desenfocando. Una de las cosas que lo desenfocaba a Timoteo, él era joven, un pastor joven. Y había líderes ya de más edad. Y los líderes lo hacían en poco a Timoteo, porque él era más joven que esas personas grandes. Entonces por eso él dice que nadie tenga en poco tu juventud. Amén. ¿Qué comenzó a ocurrir en la vida de Timoteo? El temor. Se comenzó a llenar de temor en su corazón y comenzó a no ocuparse en lo primordial. ¿Qué es lo primordial para nosotros como iglesia de Cristo? ¿Venir a la iglesia? Es una de las cosas primordiales, pero lo primordial para nosotros es tener comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, todas las demás cosas no van a funcionar. Primero empieza ahí lo primordial, la comunión, la relación, la oración, la comunicación con Dios, para que todo lo demás fluya, para que todo lo demás lleve su curso. Añadido a la oración, la palabra de Dios. La lectura, la palabra, el pan diario, el maná del día, recibir ese alimento fresco para nutrirnos. ¿Para nutrir qué? Tu cuerpo, no, tu espíritu. Entonces Timoteo, ¿qué es lo que lo llevó a descuidar? La lectura. Dijo, ocúpate, entre tanto que voy. No te desenfoques de la palabra de vida, de la palabra de la cual va a salvarte a ti y a los que te oigan también. Luego le dice, de la exhortación, ocúpate, porque la lectura, la palabra, nos da esa palabra para que nosotros exhortemos. Y exhortar
La palabra exhortar es animar. Amén. ¿Animar a qué? Cuando te exhortan, te están animando, te están hablando a que dejes el pecado, a que dejes lo que a Dios no le agrada y que busques la santidad del Señor y que busques la consagración del Señor y que busques abandonar todo lo que a Dios no le agrada. Te están animando, te están exhortando y la enseñanza. Esas tres cosas, Timoteo estaba descuidando. Los dones que tenía estaban siendo descuidados. Hay personas que tienen el don de lengua y lo están descuidando porque no fluyen en el momento que tiene que fluir. Entonces, ¿cómo eso se va a descuidar? ¿Cómo? Si yo antes hablaba en lengua de una manera que oraba y hablaba y ahora no puedo hablar en lengua, ¿qué pasó? Te descuidaste y el don de lengua se comenzó a apagar. Comenzó a menguar, comenzó a retroceder, comenzaste un retroceso espiritual en tu vida. Y claramente que los dones que Dios da llevan el tiempo de el ejercitar espiritual. Es un ejercicio espiritual cuando Dios te da dones. Dios te dijo que te da el don de sanidad y tú oras y no pasa nada. ¿Qué pasó ahí? Todo tiene una práctica, todo tiene un proceso. Esos dones, a medida que vos vas orando y buscando a Dios, se van ejercitando, se van formando también en tu vida. Amén. Como en las palabras proféticas, como en las visiones. Y todo lo que Dios da, por ahí no ves claramente ahora. Ves cosas, oís cosas, pero no tenés la claridad suficiente. Pero a medida que estás conectado a la fuente del Espíritu, se va a ir haciendo más claro todas esas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Pero aquí vemos que Él estaba descuidando el don, que fue dado, que fue entregado mediante la profecía. Hubo alguien que vio más allá, eso fue un don de esa persona que miró y vio en Timoteo que Dios estaba depositando dones para la obra y el labor que Timoteo tiene que hacer. Entonces impuso la mano, impartió esos dones de parte de Dios. Dios se lo dio, pero él al imponerle la mano dio la confirmación de lo que Timoteo tenía. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí vemos que estaba descuidándolo. Hay gente que antes oraba mucho, que antes oraba de una manera poderosísima, ferviente, y eso lo fue descuidando. Fuiste descuidando el ministerio, el servicio de la oración. Fuiste descuidando el servicio de la palabra. Fuiste descuidando el servicio al Señor. Y esas son cosas que uno comienza a descuidar y después comienza a repercutir en nuestra vida espiritual. Comenzamos a sentir en nuestra vida espiritual que ya no es lo mismo que antes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y comenzamos a notar eso, ese peso en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Comenzamos a hacernos insensibles a Dios, a la presencia. Antes estábamos tan llenos de Dios y orábamos y sentíamos a Dios, aún ya en la primera oración podíamos, pero ahora te cuesta entrar en esa presencia. ¿Qué pasó? Es porque hay cosas que comenzamos a descuidar espiritualmente. Amén. Y esto no solo pasa en lo espiritual, es como si en un matrimonio, si el matrimonio se comienza a descuidar, ¿qué pasa? Si el matrimonio se descuida, si no se da la atención entre ambos cónyuges, ¿qué ocurre? Que entra una división, que entra un retroceso, que entra espíritus para dividir, que entran puertas que se abren y demonios entran. Y ahí comienzan a haber roce y comienzan a verse no como matrimonio, como el uno hacia el otro, como la ayuda idónea, sino hasta como muchas veces como rivales y enemigos. Amén. Gloria a Dios. Por un descuido. Y espiritualmente imagínense qué terrible que también es esto. O en una iglesia cuando nos comenzamos a descuidar y comenzamos a faltar al orden establecido por Dios. Y comenzamos a descuidar diferentes clases de área en la iglesia. Entonces después va a entrar el devorador, va a entrar el usurpador y va a comenzar a hacer estragos. Gloria a
Todo porque se descuidamos. Todo porque hubo un descuido en nuestra vida. Amén. Los padres cuando descuidan a sus hijos y comienzan a dejar libertad a los hijos y los hijos comienzan a tomar atribuciones que no deben de tomar y comienzan a estar en altas horas en las redes sociales y uno por ahí dejarlo y decir, bueno, comienza a descuidar y usted no sabe qué es lo que puede estar haciendo Satanás y tramando detrás de todo eso. Amén. Gloria a Dios. Por descuido. Pero diga conmigo, Señor, ayúdame a no descuidarme, no me voy a descuidar. Levanta tu mano y diga, Señor, si he descuidado algo, si descuidé mi vida espiritual primeramente, si descuidé, Señor, áreas en mi vida, si descuidé los dones que tú me diste, Señor, si descuidé todo lo que tú estás haciendo en mi vida y no lo estoy cuidando, Señor, y está siendo descuidado, Señor, perdóname. No voy a descuidarme más, no voy a darle lugar, terreno, territorio, que Satanás tome ventaja. No, Señor. Dile al Señor. ¿Qué le dijo Pablo? No descuides el don que hay en ti, Timoteo. Ocúpate, verso 15, en estas cosas, escuchen, ocúpate en estas cosas, ¿en qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, permanece en ellas. Digo, voy a permanecer, aunque se levante viento y marea contra mi vida, aunque se levante la tormenta y la tempestad, voy a permanecer en tu palabra, Señor, voy a permanecer, Señor, en la doctrina, voy a permanecer, Señor, en tus mandamientos, voy a permanecer en ti, anclado y fundado en la roca que es Cristo. Aplaudan que vive en esta tarde. Apláudale. ¿Qué le dijo Pablo? Ocúpate, permanece en ellas. Tocar que está a tu lado y decir, permanece en las cosas del Señor. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué va a hacer esto? Cuando él permaneciera en estas cosas, ese aprovechar, ese tiempo que se le está dedicando va a ser de beneficio a todos. Amén. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a buscar a Dios? Eso es impartido a través de ti a los hermanos. Amén. Entonces ese tiempo que tú restas para tus cosas naturales o tu vida, lo estás invirtiendo en Dios. Y eso por ahí uno dice, pero bueno, yo estoy dejando muchas cosas por el Señor. Pero eso va a traer un aprovechamiento tremendo y que tú no te imaginas. Aleluya. Gloria al Señor. La gente natural piensa así, uy, otra vez a la iglesia. O gente dice, voy a perder el tiempo, me podría quedar o podría ir a la plaza con los chicos. Pero el tiempo que tú estás invirtiendo en la casa del Señor, viniendo a los cultos, recibiendo las enseñanzas, y tú unido a eso y unido a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios, va a traer un aprovechamiento para los que están contigo. Esto se aprovecha. ¿Qué le dijo? Esto lo que haces tú, si permaneces en estas cosas, va a ser de aprovechamiento. Y escuchen, y va a ser manifestado, manifiesto a todos. Se va a ver, decía que está a tu lado, se va a ver. Por eso se ve cuando un hermano está lleno de Dios y está seco. Se revela y se manifiesta. Cuando está lleno se ve. Y cuando está seco también se ve. Aleluya. Porque no aprovechaste el tiempo para estar con Dios y perdiste el tiempo en otra cosa. Amén. Pero cuando tú aprovechas tu tiempo para con Dios y para las cosas espirituales, se va a notar. Se va a notar en tu oración, se va a notar en tu recibir, se va a notar cuando la gente pase por tu lado, tienes algo diferente. De tu cuerpo sale un aroma del Espíritu en la presencia del Señor. Y eso va a contagiar a otro, y eso va a llegar a otro, y ese aprovechamiento será manifiesto a todos los que te ven. Amén, Señor. Aleluya. Como así se ve también cuando los hermanos son tratados o son disciplinados, se ve la rebeldía, se ve el orgullo o se ve todas las cosas en su vida cuando están pasando por ese proceso. Amén. Dios.
Entonces no están aprovechando ese tiempo de disciplina o ese tiempo que nos están sirviendo. Los hermanos que por ahí nos sirven ahora en el ministerio, ¿qué tienen que hacer ahora? Aprovechar el tiempo de buscar a Dios, de orar a Dios, de acercarse más a Dios. Y cuando sea el momento, Dios te dice, ven para aquí. Ahora estás preparado. El tiempo que estuviste sentado, el tiempo que estuviste sin hacer nada, lo aprovechaste. ¿Qué hizo David, por ejemplo, hermanos? Antes de ser rey, dicen que él era pastor de ovejas, pero no era simplemente pastor de ovejas. ¿Qué él estaba haciendo? Él estaba detrás de las ovejas y mientras él cuidaba las ovejas, cantaba a Dios, tocaba su arpa y la unción de Dios venía sobre él. Y no era rey, pero Dios lo preparó estando solo. Dios lo preparó estando detrás de las ovejas. Dios lo preparó siendo un muchacho de 15 años. Ahí él estaba. Todos sus hermanos estaban juntos, pero él estaba solo. Amén. Gloria al Señor. Y el estar solo llevó la atención de Dios en mirarlo. Gloria a Dios. Amén. Dios puso su atención en ese que era tenido en poco. Eres tenido en poco, nadie te quiere a tu alrededor, nadie quiere estar como bueno, Dios puso tu mirada. Si nadie te quiere, dale gloria a Dios. Señor, hay alguien que me quiere, eres tú. Aplaudan. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a llorar, nadie me quiere, todo me rechaza? ¿O te vas a refugiar en Dios diciendo, Dios, me estoy preparando, porque en el momento que sea, me vas a sacar del anonimato y ponerme ahí adelante? ¿Me vas siguiendo? Y David fue el rey de Israel. De estar con las ovejitas ahí. No solamente cantaba, no solamente adoraba con su arpa estando con las ovejas, sino también cuidaba lo que hacía en el labor hacia su padre, cuidando las ovejas. Porque él dice que cuando venía el león y el oso y venían a tomarle sus ovejas, él los corría y las sacaba de la boca del león y mataba a esas bestias. ¿Qué significa eso? No quiere decir que aunque siendo que estés rechazado o estés solo, no van a haber cosas, van a venir cosas, porque ahí Dios te está probando, ahí Dios te está formando, Amén. ahí Dios está trabajando en tu vida. Amén. Ya tienes la primera parte en tu vida del rechazo, los hermanos lo dejaban solo, él solo. Y uno decía, bueno, David estaba tranquilo, estaba solo. No, no estaba tranquilo, estaba buscando a Dios, pero también corría peligro muchas veces con el oso y con el león. Amén. Pero Dios miró y vio que si él se jugaba la vida por las ovejas de su padre, no se iba a jugar la vida y no iba a dar todo por aquel que lo llamó. Cuidando a su pueblo, cuidando la presencia. Por eso cuando David trajo y retornó el arca a Jerusalén, a la ciudad de David, David danzó en calzoncillo, dice que danzaba y se glorificaba y alababa y había júbilo y alegría. Porque la presencia de Dios volvía a Israel. Amén. Permanece en ella, dice, para que sea manifiesto a todo. Ten cuidado, escuche. Verso 16, ten cuidado de ti mismo. Escucha, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Gloria a Dios. Decía que está a tu lado, vos sos el peligroso, vos mismo. Te lo digo, ten cuidado de vos mismo. Ten cuidado de ti mismo, porque uno mismo Ten cuidado de vos mismo. puede detenerse o puede avanzar. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que prosigamos, Dios quiere que permanezcamos, pero muchas veces uno mismo es el peligro. Esta carne, este cuerpo de muerte, y cuando uno no le da lugar al Espíritu Santo y al Señor, nos lleva a retroceder, nos lleva a estancarnos, nos lleva a que nuestro raciocinio, nuestra mente, nuestros pensamientos no estén alineados a Dios, sino que hagan otras cosas. Entonces Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escucha, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Gloria a Dios. ¿Por qué le dijo de la doctrina? Que no haya nadie que venga a confundirte, que no haya nadie que venga a perturbarte de lo que has recibido de parte de nosotros. Amén. ¿De quién? De los apóstoles de Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo, no te dejes influenciar y ten cuidado de la doctrina. Dice,
persiste en ello, persiste en la doctrina, persiste en lo que has recibido. Que nadie cambie tu manera de pensar, que nadie venga con cosas raras a querer ponerte en la cabeza, porque eso te va a hacer que tú mismo te descuides, te desconozcas y hagas cerrar el blanco a otros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Santo Señor. La doctrina es una sola, no hay muchas doctrinas. Digamos, la doctrina es una sola. Doctrina es enseñanza. La enseñanza es una sola y de la Biblia, nada más. No hay que agregar, no hay que sacar y no hay que entrever con nada. Es la Biblia, la enseñanza y la doctrina. Gloria a Dios. Lo que enseñaron los apóstoles por medio de Jesucristo. Entonces, le dice que tenga cuidado de él mismo. Tú mismo puedes hacer que las cosas de Dios en tu vida paren un momento. Dios no. Dios no quiere que paren, pero tú las puedes hacer parar. Tú puedes hacer detener o a retrasar lo que Dios está haciendo con tu vida. Entonces dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Decía que a tu lado, cuando perseveramos en la palabra del Señor, en la enseñanza del Señor, en la doctrina del Señor, haciendo esto me voy a salvar. Guardando la palabra, perseverando, me salvo. Te salvas a ti mismo y a todos los que te oyen, dice aquí. Amén. Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor, pero una palabra direccionada, una palabra alineada a la Biblia, al corazón, a una revelación que es bíblica. Las revelaciones ya están, la interpretación de las revelaciones están en la palabra. Cuando nosotros recibimos eso, nos estamos salvando a nosotros mismos, nos estamos cuidando a nosotros mismos por medio del Espíritu que nos guarda y nos cuida, y también a todos aquellos oyentes que nos están escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso era muy importante que Pablo le dijera que se ocupe. Parece que Timoteo estaba descuidado. Sus dones se habían descuidado. Esperemos que nosotros como iglesia y tú como cuerpo del Señor, como miembro del cuerpo del Señor, no te pase eso. Que no te descuides. Amén. Que no descuides tu vida espiritual. Que no descuides tu servicio para el Señor. Pastor, pero no estoy haciendo nada. Sí. ¿Sabes qué estás haciendo? Orando. Orar es un servicio a Dios. Aunque tú no seas una persona aquí en la iglesia activa, trabajando en la iglesia o haciendo algo, ya con tu oración estás sirviendo a Dios. Con tus ofrendas, tus diezmos, estás sirviendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Con todo lo que hagas, estás sirviendo. Tú no puedes hacer un labor dentro de la iglesia, pero sales afuera y encuentras a alguien en la parada y le hablas de Cristo. ¿Qué estás haciendo? Estás sirviendo al Señor. Estás hablando de Jesús, estás predicando las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Estás haciendo, no es que no estás haciendo nada. Por eso hay personas que muchas veces se enojan cuando no sirven en la iglesia, pero no han entendido que el servicio no es simplemente servir dentro de la iglesia. Amén. Que el servicio no termina porque sirves en algún lugar de la iglesia, en la alabanza, en el sonido, limpiando. No, gloria a Dios si lo estás haciendo, cuídalo. Si estás en un labor dentro de la iglesia, cuídalo. No te descuides, no descuides tu comunión, no descuides tu vida espiritual. Hacelo con excelencia, hacelo para el Señor. Y si no estás haciendo nada ahora, no es que no estás haciendo nada, no estás haciendo nada visible, pero sí estás haciendo para Dios, orando, dando tus ofrendas. Estás dando mucho, y te lo voy a decir por la Biblia. Dice en el libro de Hechos, capítulo 10, que Cornelio no era judío, era un gentil. Dice que él servía a Dios con las oraciones y con las limosnas, con las ofrendas. ¿Sabe lo que hizo eso?
¿Sabe lo que hizo eso? Llamó la atención de Dios. Le agradó a Dios que este hombre, que no era judío, era un gentil, sirviera a Dios de esa manera, con sus ofrendas, ayudaba, daba sus ofrendas, ayudaba a los necesitados. ¿Y qué hacía? Y oraba. ¿Y qué hizo eso? Hizo que el Señor hablara a Pedro. Pedro ve a la casa de Cornelio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué pasó cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y tuvo una visión? No entendió. Después Dios le explicó lo que le quería decir en esa visión. Cuando él comenzó a hablar, cayó el Espíritu y todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque eso quería Dios. Y Cornelio no estaba haciendo milagros, Cornelio no estaba echando fuera demonios, no, Cornelio solamente oraba y daba sus limones. Y con eso le agradó al Señor, tocó el corazón de Dios y Dios dijo, esto me agrada. Esto me agrada lo que hace. Vi el corazón de Cornelio y me agradó. Sus oraciones, sus limones llegaron a mi presencia. Porque todo eso llega ante Dios, sube como un perfume, como un incienso a la presencia y Dios lo recibe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por último, esto tendría que cambiar, ¿no? Si Timoteo estaba pasando por esa situación de descuido, creo que la cosa tendría que cambiar, ¿o no es así? No podemos quedarnos con el descuido espiritual. Si Dios habla esto, y si Dios dice esto por la palabra, esto hay que revertirlo. Decía que al otro lado, hay que revertir la situación. No podemos quedarnos de esa manera, descuidados y perdiendo lo que Dios depositó, lo que Dios dio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Capítulo 1, pero de segunda de Timoteo. Con esto vamos a terminar. Dice así: viene otro consejo de Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. Diga conmigo, avivar. ¿Qué es avivar? Es algo que está apagado, es algo que se apagó. Hay que reavivarlo. Es como cuando hacemos el asado. Bueno, ahora asado no hacemos casi nunca, pero cuando hacíamos asado y prendíamos ahí el carbón y le echábamos maderita, leña y no prendía, ¿qué hacíamos? Agarramos ahí, viento. Y ese viento que hacía, reavivaba el fuego. ¿Cómo le tenemos que pedir al Señor? Señor, envía tu viento en esta noche. Levanta tu mano y conmigo, Señor, envía tu viento. Señor, envía tu viento. Porque el viento aviva el fuego. El viento puede avivar el fuego del don que hay en tu vida que no está siendo puesto en la utilidad, en las manos correctas de Dios. Diga al Señor, Señor, ven y sopla tu viento en esta noche sobre mi vida. Sopla tu viento en la oración, Padre, para que pueda ser avivado en la oración. Sopla tu viento para que vuelva, Señor, a esa oración por las noches, a que vuelva a esas oraciones, Señor, íntimas contigo. Sopla ese viento para que pueda ayunar como ayunaba, Señor. Sopla ese viento en esta noche, Padre. Sopla el ruaj en hebreo es el aliento, es el soplo del Espíritu Santo. Sopla en esta hora, Padre, en mi corazón. Sopla en mi vida interior, Señor. Sopla tu viento para que el fuego sea reavivado y para que no pierda lo que estoy recibiendo de parte tuya y no pierda todo lo que tú me estás dando, Señor, para que en este tiempo yo pueda ser ese vaso útil en tus manos
manos. Ese vaso de honra en tus manos para ser útil y hacer el labor que tú quieres en este tiempo, Padre. Rica Nama Kanda Nama. Le dijo Pablo, te aconsejo. Este era un consejo sano. Este era un consejo de Dios. El consejo divino que vino por boca del apóstol Pablo. Que avives el don. Oh, tú sabes dónde ir. ¿Sabes lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Yo no puedo hacer eso por ti, Timoteo. Pero si tú sabes dónde ir. Tú sabes dónde tienes que ir, a la fuente. Si vas a la fuente, ese fuego se va a reavivar, ese don se va a reavivar en esta noche. Yo no puedo hacer por ti lo que tú tienes que hacer por tú mismo. Yo no puedo hacer eso por ti. Tú tienes que hacerlo. Ve a la fuente, ve a la fuente, ve a la fuente, ve a la fuente. Rica Nama Sonda Nama Kanda. Levanta tu mano y recibe. Y dice, Señor, voy a la fuente, voy donde sopla el viento, voy a la fuente de vida en esta hora. Oh, libera esa lengua, libera esa lengua. Reaviva, Señor, las lenguas angelicales. Los que hablaron en lengua y están apagados, los dones se están muriendo. Aviva, 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 aviva. Aviva, aviva, aviva. Rica, nama, canta. Libera esa lengua, libera esa lengua, libera esa lengua. Libera esa lengua en esta hora. Te han querido cerrar la boca para que no glorifique, para que no hables en lengua. Pero hoy Dios va a reavivar. Viene el soplo, viene el soplo, viene el soplo, viene el soplo, viene el soplo. Viene el soplo de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está. Libera esa lengua, libera esa lengua, libera esa lengua, libera esa lengua ahí. Va a venir el fuego que te va a reavivar. Y vas a hablar en lengua como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. De una manera poderosa, de una manera fuerte y poderosa. Y el que no tiene lengua, dígale al Señor, Señor, yo quiero el don de lengua, yo quiero el don de lengua, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero recibir en esta noche, yo lo quiero recibir. Y glorifica a Dios, glorifica, glorifica, glorifica. Rica Amazon de la batalla. Ahí está, libera, libera, libera esa lengua, libera esa lengua, libera esa lengua. Se está avivando, se está avivando, se aviva el don, se aviva el don del Espíritu. Ahí está. Ahí fluye. Que las luchas son las cosas que apagan los dones, los problemas matrimoniales, económicos. Todo eso hace que los dones se mueran. Todo eso hace que los dones se apaguen, porque le da más importancia a los problemas, a la dificultad, que al buscarle a Dios y al liberar esos dones en el Espíritu. Rica Nama Sonda Nama Kanda. Más. Sopla, Padre, sopla el Espíritu. Libera esa lengua, libera hermana, libera esa lengua del Espíritu. Libera, abre tu boca que Dios envía ese aliento de vida. Arriba, el Señor envía ese aliento. Rica Amazona. Ahí está, recíbelo. Ahí está, muy fuerte la unción. Fuerte el Espíritu Santo ahora. Rica Nama, que las luchas en tu matrimonio, que las luchas económicas, que las luchas internas tuyas no apaguen, no hagan morir el don, no hagan que el don se apague. No. Oh, que el cansancio, nada de eso tiene que hacer apagar el don del Espíritu. Rica Nama. Ahí está, recíbelo. Ahí está, recibe. Oh, recibe en esta tarde, recibe la presencia de Dios, recibe la presencia de Dios. Aviva, dijo Pablo, aviva ese don, aviva ese fuego, aviva, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, Timoteo. Dios no te dio ese espíritu cobarde. No. Los cobardes no heredarán el reino, dice la palabra, pero sí los valientes. Los cobardes no, los valientes sí. Rica Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. De poder, de amor, de dominio propio. Ahí recibe este fuego, recibe este fuego del Espíritu. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida. Ahí está la presencia de Dios. Aviva, Padre, sopla de esta hora. Ahí está la iglesia, ahí está soplando.
Está soplando el Señor. Está soplando el Señor. Está soplando. Está soplando. Está soplando. Está soplando. Está soplando en tu vida en esta hora. El viento del Señor. El viento que sopla. Aviva. Aviva, Señor. Aviva, Señor, Padre. El viento de su presencia, es su espíritu viniendo a ti, avivando, llevando tus cargas, tu peso y reavivando tu espíritu en esta noche. Nunca más soca. Ya no te va a detener esa lucha, hermana. Ya no te va a detener eso que te hacía detener, que te hacía frustrar, que te hacía entristecer. Hermanas que estaban entristecidas por la lucha, situaciones que venían que te hacían sentir triste. Pero Dios te libera, Dios te libera, Dios te libera en esta noche. Rica la basura y aviva el fuego del Espíritu. Yo te invito a que te pongas en pie y que le tomes la mano a tu hermano. Un momento. Y habla en lengua. Tómate la mano a tu hermano.